El día de ayer fueron las elecciones en el Ecuador, la segunda vuelta, y la repercusión en la prensa internacional ha sido bastante importante. El New York Times le dedica un extenso reportaje firmado por Genevieve Gladsky, José María León y Talí Ponce, y pone el énfasis desde un comienzo en el problema económico, la crisis económica en Ecuador. Dice que como buena parte de América Latina, Ecuador ha sufrido un golpe económico importante por la pandemia. Solamente el 34% de los ecuatorianos tienen un empleo adecuado, esto según información oficial, según datos del propio gobierno. También reseña el New York Times que en años recientes Ecuador, y esto de alguna manera explica la otra gran crisis que tiene Ecuador, que es el de la seguridad o la inseguridad ciudadana, que está dominada por una red cada vez más poderosa del narcotráfico, que incluye carteles mexicanos e incluso pandillas albanesas, que a través de los puertos de la costa del Pacífico, Ecuador se ha convertido, dice, en un importante punto de transbordo de la cocaína que se contrabandea a Europa. Más adelante señala esta nota que con regularidad las noticias sobre la violencia son tremendas, ¿no? Decapitaciones, atentados con coches bomba, asesinatos de policías, jóvenes colgados de puentes, niños asesinados a tiros frente a sus casas o escuelas. Y resalta también el hecho de que, a pesar de que Noboa se ha presentado como un candidato de centro izquierda, la compañera de fórmula, quien se llama Verónica Abad, parece representar un polo muy distinto al que ha vendido Noboa en la campaña. Verónica Abad es una coach de negocios que contrata y está vinculada con la derecha y la extrema derecha, que se ha pronunciado en contra del aborto, se ha pronunciado en contra del feminismo, en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ, que ha expresado su apoyo por Donald Trump y por Jair Bolsonaro. O sea que esta de centro izquierda no tiene nada. De otro lado, también dice el New York Times que a pesar de su pedigrí familiar, porque Noboa proviene de una familia muy adinerada, él es ya la tercera generación, él ha tratado de diferenciarse del conglomerado empresarial de su familia, señalando que tiene su propio negocio y que su riqueza personal, que no la niega y que la tiene, está valorada en más o menos $1 millón, ¿no? Nada más. El padre, también recuerda el New York Times, postuló anteriormente contra Rafael Correa. Esto fue en el año 2006 y se refirió a Correa con frecuencia como el diablo comunista con el cual había que terminar, ¿no? El hijo, viendo que las estrategias del padre nunca funcionaron porque ha postulado 5 veces, nunca ganó, ¿no? La que compite con Keiko, todas las veces que compite pierde. El hijo, primera vez que compite en la presidencia de la República y gana, distanciándose de este anticomunismo, porque la gente parece que en Ecuador, por lo que he podido leer, también vive una polarización extrema y hay gente que ya estaba reclamando un centro moderado. Parece que Noboa ha ido por ahí y le ha ido más o menos bien.
El diario.es hace un perfil más personal de Daniel Noboa, heredero de una fortuna bananera. Es el presidente más joven de la historia de Ecuador, tiene 35 años. Se impuso por un margen de unos 5 puntos a su rival, la abogada de izquierda Luisa González, ella promovida por Correa. Lo conocen como el hijo millennial de Álvaro Noboa, quien en la actualidad es el hombre más rico del Ecuador. Y como les decía hace un rato, 5 veces candidato presidencial. Ahí sí no le ha ido como le han ido los negocios. Ahí perdió en todas las elecciones. La elección que se presentaba, perdí. Noboa, quien es guayaquileño, dice esta nota del diario.es, no es nuevo en la política, ha sido diputado entre el 2021 y el 2023, o sea, hasta ahorita. Es el mayor de 4 hermanos en una familia de empresarios y también de políticos. Su abuelo, Luis Noboa Naranjo, es el que inicia la fortuna en el siglo XX con la marca de avena Quaker, pero parece que después por la cosa de los plátanos es por donde han hecho su mayor riqueza, aunque por lo que he visto es un conglomerado de la corporación Noboa, o como se llame, están metidos en cuanto negocios se puedan imaginar. Bueno, este Noboa, el de 35 años, que ganó ayer las elecciones, estudió Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York y tiene 3 maestrías, una en la Kellogg, la otra en Harvard y la otra en la George Washington. O sea que el muchacho tiene su preparación y sus credenciales, ¿no? También ha trabajado, por cierto, en la Corporación de la Familia, fue por un tiempo el director naviero más joven de la historia de la compañía familiar. Y en cuanto al tema de la seguridad, en cuanto al asunto de la delincuencia, su principal propuesta ha sido encerrar a los delincuentes más violentos en barcos frente a las costas ecuatorianas del Pacífico, así como aumentar la presencia militar en las fronteras y en la costa, que son los principales puntos de tráfico de cocaína. Noboa tomará posesión el 25 de noviembre, pero solamente va a gobernar 17 meses. Hasta el año 2025. ¿Por qué? Porque solamente va a completar el mandato del actual presidente de transición, Guillermo Lasso, que, recordarán algunos, disolvió el Congreso en el pasado mayo durante un juicio político que se le estaba siguiendo y convocó a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Dice el diario.es que la campaña presidencial ha estado marcada por una violencia sin precedentes. Recordarán el asesinato al candidato Fernando Villavicencio a la salida de un acto público. Esto fue filmado, grabado por diferentes personas que estuvieron ahí. Y lo más alucinante de la historia es que los 7 colombianos que fueron sospechosos del asesinato de Noboa fueron a su vez asesinados en la prisión, ¿no? Una cosa así, una historia tipo de thriller policial. Un dato informativo importante del diario.es es que la tasa de homicidios se ha quintuplicado desde el año 2019. Homicidios, ¿eh? Y esto según el Observatorio Ecuatoriano contra el Crimen Organizado, debido, dice esta información,
según esta información, a la violencia entre bandas que están aliadas con los carteles mexicanos de la droga y estas pandillas albanesas. Dato no menos importante con el que termina el diario.es es que Noboa no va a tener mayoría parlamentaria, o sea, no la va a tener fácil. BBC Mundo también le dedica una nota sumamente larga a las elecciones ecuatorianas, hablando un poco del éxito del clan familiar Noboa, que, dice BBC, se ha visto empañado en más de una oportunidad por acusaciones de evasión de impuestos y explotación laboral. Sobre esto, dice BBC que contactó a representantes de la familia para preguntar sobre estos asuntos, pero no obtuvo respuesta alguna. Y recuerda, como les decía hace unos instantes, que Álvaro Noboa, el padre de Daniel, el que ganó, es el candidato que más veces se ha presentado como postulante a la presidencia de la República. 5 en total, sin éxito. En las elecciones del 2006 estuvo cerca, perdió en la segunda vuelta contra Rafael Correa, que luego lideró este país hasta el año 2017. Según el periodista ecuatoriano Diego Casar, Álvaro Noboa generaba rechazo porque era una representación clarísima de la plutocracia y de la burocracia más excluyente. BBC también resalta este perfil que de alguna forma logró percolar en el electorado ecuatoriano de posicionarse como un candidato de centro izquierda. Claro, porque él aparentemente ha proyectado ideas progresistas en lo social. Para el politólogo Roberto Calderón eso solamente ha sido una estrategia de marketing político, ¿no? Y ponen como ejemplo el caso de Verónica Abad, su primera vicepresidenta, que tiene una marcadísima, no solamente orientación de derecha en lo económico, que la verdad que a mí es algo que no me espanta, pero conservadora en lo social, absolutamente conservadora en lo social. Otra cuestión que no está en los análisis anteriores es que parece que el último debate en la televisión habría sido decisivo, porque siempre han estado como muy pegados uno con el otro, y ahí es cuando el candidato Noboa parece que tuvo una mejor performance que Luisa o Lucía González, creo que Luisa, que era la candidata de Correa, ¿no? ¿Qué más dice BBC? Que Ecuador vive una de las mayores crisis de seguridad de su historia y se ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina. 3.500 homicidios solamente en los primeros 7 meses de este año, según datos de la policía ecuatoriana. Y también habla de esta propuesta que parece que ha sido la más vistosa de Noboa, sobre las cárceles flotantes, las jaulas en forma de barcazas, que es una iniciativa que para algunos les parece irrealizable, que ha generado muchas dudas. Aquí está, por ejemplo, la opinión de un analista ecuatoriano que dice que esto es muy difícil que lo lleve a cabo porque solamente fabricar las barcazas le va a tomar más de 1 año y medio de presidencia, ¿no? Que es lo que va a durar su mandato. O sea, la logística es complicada y además señala un punto que me parece relevante, y es que el régimen jurídico ecuatoriano no contempla el aislamiento como pena para los reos.
Y otro asunto que aborda BBC y no está en otros lados es que una de sus propuestas más polémicas es la de eliminar el impuesto a la salida de capitales, algo que le han cuestionado muchísimo porque, adivinarán, una propuesta como esa, ¿a quién va a beneficiar? A su familia, a las empresas familiares. Es una iniciativa, un proyecto con nombre propio, con nombre de clan. Y termina la nota de BBC con una frase que tuvo Noboa diciendo que si ganaba esta elección iba a buscar la reelección en el año 2025. Esto lo dijo pocos días antes de esta segunda vuelta que fue el día de ayer. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!